qué gusto que estés con nosotros y te agradezco muchísimo la visita, Alicia. No, al contrario, me siento honrada. Gracias por recibirme. Mis papás siempre quisieron vivir en Veracruz. Ellos vivían en Orizaba. Con el trabajo de mi papá, cuando se casaron los cambiaron en diferentes ciudades y siempre soñaban, desde que eran novios, con vivir en Veracruz. Y entonces cuando yo nací les llegó la noticia. Desde entonces, yo hubiera nacido en Veracruz si no hubiera sido porque cuando mi mamá dio a luz, fue a Orizaba, a casa de sus papás, a dar a luz. En esa época se daba en las casas de los abuelos. Y ya de inmediato ya nos vinimos a vivir a Veracruz. Pertenezco a una familia muy numerosa, somos 10 hermanos. Mis papás eran enteramente dedicados a nosotros. Mi papá trabajaba mucho, tenía varios trabajos para poder mantener pues a todos. Mi mamá era hacendosísima. Yo de chica, recuerdo, nos tejía con hilo las camisetas, los calzones, los calcetines, nos hacía la ropa. Era hacendosísima. Ella era muy creativa y al mismo tiempo era sumamente organizada para poder pues estar bien todos, siempre estábamos prendidos y no solo eso, en algún momento de su vida inclusive estuvieron también con un ahijado más que formaba parte de nuestra familia cuando se quedó sin familia, en lo que finalmente, afortunadamente, lo colocaron con una familia adoptiva, pero mis papás en ese sentido siempre fueron sumamente generosos. Mi infancia está llena de pues ese tipo de anécdotas que tiene que ver con ese tipo de cosas. No salíamos. Mi casa era como un imán de niños. Entonces, siempre estaba lleno de gente. Teníamos una mesa que tenía 16 sillas, redonda, y siempre estaba llena. Y para poder viajar no salíamos a hotel ni nada. Él compró un minibús viejo, le quitó las sillas, le hizo unas especies como de literas, y así viajábamos. Hacíamos excursiones en lugares cercanos, acampábamos. Esa fue mi vida en la niñez, ¿no? Adentro de casa siempre. Nosotros vivimos, yo de niña, la casa que está frente a la Facultad de Ingeniería, en la mera esquina que ahorita está a la venta, junto al restaurante Los Cedros, en esa casa yo viví mi infancia, mis papás la construyeron. Como a los 8 años nos fuimos a vivir un poquito más hacia el Reforma, en Garzón Cosa, y era una casa muy grande. Pues vivíamos, por ejemplo, nos acomodaban las recámaras de 3 en 3, menos el mayor, que era el hijo único. Y esa casa en el Reforma, pues éramos felices. Podíamos salir a la calle. Yo me acuerdo que yo salía a la calle sin ningún problema, como muchos niños. Caminábamos hasta, no sé, hasta la Avenida España, donde estaba el Deportivo, o hacia las más reparadoras, donde yo participaba en un coro con, pues el coro tenía guitarra eléctrica, batería, en fin, y no teníamos ningún problema, estábamos felices de vivir ahí. Y te digo, mi casa era un atractor de niños, siempre llena. A mí me gustaba mucho dibujar. Yo siempre pensé que sería arquitecta. Desde chica empecé yo a tratar de dibujar hasta las paredes. Y en la secundaria, por ejemplo, salía yo de la escuela a las 2:30 de la tarde y de inmediato comía y de volada tomaba mi camión y me iba a la escuela de arte que estaba allí en el Trigueros, en el último piso, por ejemplo, a tomar clases pues, de pintura, en fin, cuestiones artísticas era lo mío, ¿no? Y bueno, en ese sentido siempre me quedó claro que yo quería ser arquitecta. Mi madre era muy creativa. Ella hacía cuadros, no de pintura, sino de recortes de papel, de recortes de telas. Mi abuelo diseñaba los muebles. Hasta la fecha yo tengo una recámara que me encanta, una de cos sencilla. Entonces ellos eran creativos y yo también. Yo me acuerdo que yo hacía las invitaciones, yo hacía las tarjetas de Navidad en la familia, las hacía con puros recortes. A mi papá le gustaba que pusiéramos los 10 Vargas López, y estábamos orgullosos de ser una familia numerosa. Y bueno, pues yo era la encargada de forrar los regalos y cosas así, precisamente porque me encantaba.
Estuvimos toda la vida, o sea, desde yo a los 3 meses hasta toda la vida, hasta que murió mi padre, estuvimos en Veracruz por eso también. Era una historia que él nos platicaba. De hecho, hay un libro que se llama Tres de Diana, de un señor Urquijo, el autor, donde él nos platicaba con sus palabras cuando fue héroe. A él le tocó el servicio militar, la bola negra. Se fue, lo mandaron a México a hacer el servicio. Era la época de la Guerra Mundial, así que el servicio era en serio. Los entrenamientos y todo pues eran muy, muy fuertes. Y en una de esas dice que a él en la noche, como en la madrugada, los levantaron y los formaron a todos. Y entonces su jefe inmediato era un sargento que le dijo que a todos les dijo en voz alta que pues iban a atacar el palacio, que dieran un paso al frente todos los que estaban, que porque había una traición que los iban a llamar a mandar a la segunda a pelear con los aliados y cosas así. Entonces todos dieron un paso y dice que él estaba tan paralizado que se quedó parado y no dio el paso. Y entonces le dijeron, Vargas, ¿por qué? Y él dijo, perdóname, sargento, no creo que sea correcto atacar al palacio. Y en eso el señor saca una pistola que llevaba, como no sé, quién sabe qué le hubiera hecho, cuando se mueven dos paisanos que estaban de él también de Orizaba, iban juntos en lo del servicio y lo desarmaron al sargento. Fueron a avisar y resultó ser que era un golpe militar, el último golpe militar que ha tenido el país. Posteriormente lo condecoró el mismo presidente. Platica mi mamá, eran novios, ellos fueron 8 años de novios, que salía en el momento en que lo condecoraban en el intermedio, esos documentales que daban en el intermedio de las películas, él salía. Y ya cuando regresó, porque se estuvo un año allá, así era antes el servicio, llegaron en el tren y toda la gente estaba allá afuera esperándolos a que llegaran. Entonces, con pancartas y todo, muy contentos. Dicen entonces que fue héroe nacional, ¿no? En esa época. Lo que pasa es que mi papá, con el afán de mantener a la familia unida, nos íbamos, y sin gastar demasiado, bueno, pero eso sí era costoso, nos íbamos a la ganadera los domingos. Me acuerdo que desde Garzón Cosa nos íbamos caminando por toda Costa Verde, que no había casas, hasta llegar a la ganadera, y ahí nos pasábamos toda la mañana. Y entonces nosotros, las cuatro de sus hijas de las 6 que somos, empezamos a montar a caballo y entonces formamos una escaramuza charra junto con otras jóvenes. Entonces, pues llegó un momento en que entrenábamos diario, íbamos en la madrugada a entrenar, a darle la zanahoria al caballo, a estar con el caballo. Entrenábamos 1 hora, 2 antes de ir a la escuela, era la única hora, porque yo era muy chiquita, a lo mejor yo tendría 13, 14 años y había jóvenes mayores que para que era un horario compatible esa hora, ¿no? Y entonces armamos la escaramuza charra, hacíamos esa especie como de espectáculo, vestidas de adelitas, y a veces competíamos, a veces competencias amistosas. Pues fuimos, por ejemplo, a Pedregal, a Jalapa, a Tlaxcala, a varios lugares, y fue una etapa muy bonita porque íbamos toda la familia y hasta que pues yo ya entré a la universidad y tuve que dejar todo eso porque la universidad me absorbió mucho, ¿no? Pero sí fue una etapa agradable. Realmente yo no conocía a ningún arquitecto y me vino ahorita a la memoria algo que cuando yo era estudiante de arquitectura, que llegó un arquitecto a la casa y estaba yo ahí en el respirador apurada. Me dijo, lástima por esa carrera tan horrible, me dijo. Y yo dije, ay, qué raro, si yo estoy fascinada, ¿no? Porque ya después supe que la arquitectura pues no es una carrera, es una manera de ser, es una dedicación todo el tiempo absoluta, ¿no? de las cosas. Pero bueno, en ese momento yo probablemente pensaba que ser arquitecto era diseñar casas. Mi casa, la segunda casa que tuvimos, que era ahí en Garzón Cosa, era una casa muy bonita. La gente a veces tocaba la puerta para entrar. La diseñó el arquitecto Pomián, Jorge Pomián, en paz descanse, cuando era recién egresado. Y era una casa de 2 aguas, muy bajita, toda cristalada. Y en esa época las casas eran cuadradas. Eran como cajones con las columnas por dentro y las ventanas por fuera. Entonces, pues bueno, yo pensaba tal vez que eso era ser arquitecta, ¿no? Hacer casas bonitas. Yo quería estar en Jalapa estudiando, pero abrieron la universidad
No era mala universidad, soy de la tercera generación. Imagínate dar educación a 10 chamacos. Entonces, pues me tocó, era lo más económico estar en la universidad. Lamento decirlo, pero no me arrepiento, estoy muy contenta, pero yo siempre quise haber estudiado y no me quedé con las ganas después. Hice mi carrera, me dediqué de lleno, la disfruté muchísimo. Al final, cuando yo me titulé, escogí el tema, éramos 4 arquitectos, la rehabilitación del archivo histórico para Casa de la Cultura, ese fue el tema. Fue un tema muy bonito, con una vivencia muy padre, que, bueno, más adelante la platico. El caso es que yo siempre me quedé con las ganas de que me hubieran dado a los maestros que daban en el Colón. Años más tarde, cuando hicieron la maestría en el Colón de diseño arquitectónico que yo la tomé, esos maestros vinieron a dar clases, de mis favoritos. Entonces, para mí fue realmente un privilegio el poder haber tenido a los maestros que hubiera querido tener durante mi licenciatura, ¿no? Y también el tema que escogí para titularme fue el que pues cambió mi vida, ¿no? Porque ahí fue donde empecé a amar los edificios históricos. Nos íbamos en las mañanas, tenía que ser en las mañanas porque el archivo histórico estaba, lo que es ahorita el archivo histórico, que es la casa de la Condesa de Vergara, estaba habitado. Había, creo que 23 familias. Había que ir temprano porque más al mediodía ya había gente que estaba en estado de ebriedad. Estaban invadidos, o sea, entrábamos, pedíamos permiso para tomar medidas y una habitación estaba dividida en 3 casas, o sea, los pasillos estaban invadidos, el patio central. Habitaban hasta el mínimo espacio de la casa. Sin embargo, pues estuvimos durante varias semanas, meses tal vez, haciendo las entrevistas, los levantamientos, algunas fotografías, para presentar la tesis. Al año la presentamos, nos valió una mención honorífica en su momento y fue algo que marcó mi vida, ¿no? Esa casa que es mi casa favorita. Porque ese sentimiento que hay de descubrir algo en las casas antiguas, descubrir una puerta tapiada, descubrir una ventana que fue. Y fue el destino también cuando más adelante yo trabajé en el gobierno. Yo no tenía intención de trabajar en el gobierno. Honestamente, yo ni siquiera sabía cómo estaba conformado un gobierno, el cuerpo de edilicio, nada de eso. Lo que pasó fue que a la semana que yo me titulé, había un alcalde nuevo que jaló gente joven. La universidad me recomendó y ahí entró. Y entré de jefe de proyectos a esa administración. Y me decían mis maestros, ¿y tú por qué eres jefe de proyectos? Porque después me enteré que era un puesto codiciado, pero yo estaba ahí recién egresada de jefe de proyectos. Lo disfruté mucho, o sea, era como estar en la escuela haciendo un montón de proyectos que no se hacían, de esos se escogía a lo mejor 1 o 2, platicando con la gente, haciendo proyectos que nunca en la vida podía yo haber hecho de otra manera, porque pues las casas de gente se hacen, pero proyectar una cárcel, proyectar un mercado, proyectar un rastro no tan fácil. Entonces yo ya estaba encantada trabajando de jefe de proyectos, justamente, ¿no? Y eso fue lo que me abrió también las puertas a conocer muchos sitios, casas históricas. Por ejemplo, mientras fui jefe de proyectos, que estuve una administración, estuve casi 3 administraciones. A la tercera ya dije, ya basta, haciendo cosas, ¿no? De las cosas que me acuerdo, por ejemplo, la casa de Asmirón. Cuando a mí me dijeron que hiciera rehabilitar la casa de Asmirón, estaba llena de basura hasta el 2.º piso. Hubo que limpiarla, salieron camionadas, no tenía entrepisos ni tenía techos. Hice el levantamiento, hice la propuesta, hice hasta el cálculo estructural, nada más te digo. Se hizo la obra, estuve a cargo de la obra. O sea, estas oportunidades, la verdad, para mí, ahora sí que me pagaban por hacer lo que me gustaba. Cuando en una de las administraciones, por ejemplo, me mandaron a supervisar obras que hacía gobierno del Estado. Entonces, tuve la oportunidad de estar en primera fila, por ejemplo, en la rehabilitación del archivo histórico, mi casa favorita, o, por ejemplo, en lo que es ahora el IBEC, o a lo mejor las atarazanas también estuve. O sea, claro, la obra la llevaban restauradores connotados y había supervisores por parte del gobierno del Estado, pero yo estaba representando al Ayuntamiento de Veracruz en primera fila aprendiendo.
feliz de la vida. Sí me tocó cosas como, por ejemplo, en el caso de la casa del archivo histórico, a mí me tocó salvar las puertas. Hice un inventario de puertas, fotografías, selección, etcétera. Sí, me has hecho recordar cosas que ya no me acordaba a la hora de tratar de hilar temporadas, pero cosas interesantes como por ejemplo cuando se arregló el Parque Ciriaco Vázquez, estaba destrozado. Tiene un piso de muy buena calidad que estaba roto, un mármol de Carrara con un ajedrezado impresionante. Y cuando a mí me encargaron esa obra, pues fue interesante. Hubo que seleccionar lo que estaba en buen estado, lo que estaba en mal estado, cuantificar para qué alcanzaba lo que estaba en buen estado. En ese caso, yo tenía un equipo de gente de proyectos ahí, yo era jefe de proyectos, jóvenes muy entusiasmados, y entonces pudimos ver que solamente alcanzaba para el frente el ajedrezado y a los costados lo que se hizo fue terrazos con las partes, seleccionarlo por colores. Se hizo una greca, en este caso fue una greca neoclásica para los costados, definir también, y las esquinas también fue el ajedrezado. Fue muy interesante porque además me pusieron a supervisar la obra. Se decían muchas cosas de esa obra, que si alguien se había robado, que si alguien que sabe qué. Yo te aseguro que no, o sea, se aprovechó hasta el mínimo pedazo de mármol para que volviera a quedar. Y ahí está el Ciriaco Vázquez, ¿no? Ahí está. En esa época lo que hice fue proponer unas jardineras a los costados, como para proteger que los niños jugaran y no se atravesaran de repente a las calles que eran tan transitadas y hubiera mayor seguridad. Pero bueno, esa fue una experiencia también agradable que me hiciste recordar también. Lo que es el edificio Trigueros, que le quitaron un piso, que mucha gente protestó y dijo que cómo era posible que se demoliera. Y yo lo comprendí en ese momento, ¿no? El cuidar la imagen, el aspecto de que hubiera una congruencia de edificios antiguos con edificios contemporáneos, como es ese edificio que le abrieron un patio central. Sí es cierto que tiene ahora sí que una imagen que se adapta o hasta copia lo que es la cuestión histórica, pero también le devolvió la proporción al Palacio Municipal, ¿no? Y se adaptó perfectamente. Y la realidad es que esa zona ahorita es la zona más bonita de la ciudad. Tenemos toda la cuestión de la Plaza de Armas. Hubo un proyecto muy interesante que participó ICOMOS también, eso fue antes de que yo estuviera, fue creo que en el 75, en donde arreglaron la Plaza de Armas. La gente protestó, tenía miedo porque se hicieron peatonal en las calles de Lerdo y Zamora, y pensaban que los portales iban a invadir todo y que le iban a faltar el respeto a las niñas que daban vuelta alrededor del Zócalo y cosas así. Pero no, o sea, no fue así. Podría decir que la primera manifestación de peatonalidad en lo que es en el centro, en darle la preferencia al peatón antes en los coches, justamente en la época de los 70s, en que el automóvil era, ya se estaba formando, o ya era un problema grandísimo. A mí me tocó participar, por ejemplo, en la peatonalización de dos plazuelas, la Lagunilla y la Campana, por ejemplo. El primer proyecto, no después cuando quitaron los árboles se llevaron. En ese primer proyecto, pues se puso unas fuentes de cantera. Me acuerdo que fui a México a comprar. Bueno, en fin, se hizo peatonal, se pusieron árboles. Para mí una medida de éxito de cualquier parque es que la gente lo use, que la gente asista. Entonces, el ver que se ponía gente a jugar ajedrez a la sombra de los árboles y que estaban en un sitio, pues para mí era pues un sinónimo de éxito, ¿no? Claro, otras administraciones posteriormente pues hicieron cambios, ¿no? Y fueron haciendo cosas. Pero bueno, en su momento para mí fue un logro el que se haya devuelto al peatón este tipo de sitios. Ser servidor público no tiene que ser para toda la vida. Uno tiene que ser, por otro lado, profesionista independiente y no depender, que tu trabajo no dependa totalmente de un puesto, por un lado. Y por otro lado, cuando yo escucho que critican a ciertos servidores públicos por cuestiones partidistas, por ejemplo, voy a poner el pelo en la sopa acá,
en donde yo pienso que el área técnica no tiene por qué tener un partido. De hecho, son especialistas que son contratados por gente que se dedica a la política. Entonces, no tiene por qué. Conozco a muchos especialistas, he convivido con muchos especialistas que no se han vuelto ricos por trabajar en el gobierno, que no participen en las cuestiones políticas y sin embargo son las personas adecuadas porque cada quien tiene que estar de acuerdo a sus conocimientos en el sitio donde debe estar, ¿no? Entonces, después de haber hecho Reino Mágico, me acuerdo, ya en Reino Mágico, que fue proyecto mío, estuve a cargo de la dirección del proyecto. No solo eso, sino que me iba con mi equipo, que éramos puro chamaco, inclusive a trazar esos caminos chuecos que tenía el Reino Mágico, porque no podían, pues no sé, la gente que trabajaba ahí en obras públicas, no sé. El caso es que yo me acuerdo que llegaba a las 8 de la mañana, me iba a las 10 de la noche, asoleadísima. La ropa se nos decoloraba de tanto sol. Y algunas cosas me ponen orgullosa, como es el pueblo jarocho. Querían un pueblo jarocho así como de México, lindo. Y entonces no, estudié el tipo de arquitectura de Tlacotalpan y de las cercanías, que son un tipo de aguas distintas, con sus culatas, sus ventanas laterales, muy diferentes a otro tipo de México lindo que hay. Y se hizo el pueblo jarocho, en fin. Y yo el día de la inauguración, fue tanta gente, yo me sorprendí muchísimo. Había tanta gente que no pude entrar. Yo me quedé afuera. Y afuera me sentía también un poco vulnerable. Yo tenía pocos meses de estar embarazada, pero me sentía vulnerable. No se notaba, de hecho. Y oía como el alcalde me mencionó y yo me quedé afuera. Y ya después, a la siguiente administración, porque lo hizo casi al final de la administración, me volvieron a invitar, pero ya no. Ya dije, yo quiero que cuando nazca mi niño, que es mi hija, Ali, quiero tener más tiempo disponible. Y entonces simplemente dije, voy a trabajar por mi cuenta. Y todo el mundo dice, ¿vas a trabajar con mi cuenta? Sí, sí, voy a trabajar. Pues no, nunca jamás me faltó trabajo. Nunca me faltó trabajo y lo disfruté mucho porque yo así podía disponer de mi tiempo. Después la niña, Ali, entró a la guardería, me acuerdo, y yo en las mañanas hacía obra y en las tardes me la jalaba. Toda la vida me acompañó, de a mochila, decía ella, cargada, pues a ver a clientes, a ver a ver materiales y todo, siempre acompañándome. Y esa es otra etapa de mi vida, o sea, algo que cambió mi vida y ahora estoy muy, muy orgullosa, ¿no? De todo, de mi hija, pues, en fin, todo lo que ella es, ¿no? Ya en su momento, cuando estaba yo de profesionista independiente, vino una recesión económica muy fuerte. Creo que fue en el 95, no sé. Y vi cómo muchos colegas se quedaron sin trabajo. Y yo, afortunadamente, en esa época estaba haciendo 3 casitas en Costa de Oro con un cliente. Y me dijo, adelante, a terminarlas, adelante. Y entonces seguí. Y ya después me invitaron a trabajar en el Colón. Ahí fue cuando entré la primera vez. Y yo me paralizaba porque nunca había dado clases, pero una amiga me dijo, es muy sencillo, tienes que hablar de lo que tú sabes, así de simple. Y esa ha sido siempre cuando doy clases, decir, bueno, no tengo por qué estar nerviosa si lo que estoy enseñando es lo que sé, ¿no? Y además me encantó dar clases, fue cuando encontré una segunda vocación, que es la docencia. Yo soy feliz de estar con gente joven. La gente joven es gente limpia, es gente positiva. Les hablo de la integridad, de que la tienen que proteger de por vida, de lo que van a estar orgullosos. Y yo soy feliz. Y en el Colón ahí fue cuando la primera vez di proyectos y me dieron una gran oportunidad. La persona que estaba a cargo en la vicerrectoría, realmente le agradezco porque no me conocía. Yo llegué con un currículum y me dieron el bufete de arquitectura. Ahora, no podía haber pedido otra cosa mejor porque el bufete se dedica a hacer obras al servicio de la comunidad. Yo siempre he tenido esa vocación de servicio, ¿no? Y me iba con los muchachos, por ejemplo, del servicio. Nos íbamos a Zongolica, a Tequila, por ejemplo, a hacer los levantamientos. Ellos lo hacían, yo nada más estaba ahí echándoles porra. Pero bueno, se les decía cómo hacerlos. Había, por ejemplo, los retablos antiguos de madera.
que estaban en malas condiciones. Se hicieron los levantamientos detalladísimos. En Tequila, por ejemplo, se recopilaron piezas que estaban perdidas y que las tenía la comunidad. Hicieron fichas. Se entregó eso a Lina, que Lina decía que le iban a servir como... Era una parte que ellos tenían que entregar para poder gestionar el recurso para poder hacer restauraciones. También en una ocasión fue la inundación de Tlacotalpan fortísima y nos fuimos en esa época también a hacer el levantamiento de toda la calle principal de las casas que dan directo al río, fotografía, ficha fotográfica, levantamiento con AutoCAD, el estado actual de las casas que le sirvió a Lina también, nos decían, para instrumento, porque mucha gente empezó a tener miedo, ya era patrimonio de la humanidad, y querían hacer pisos superiores, porque como habían sufrido, querían, pero eso le daban la torre a toda la imagen general de Tlacotalpan. Entonces ese instrumento, a través de la Universidad Cristóbal Colón, nosotros lo hacíamos con los chicos del servicio, y ahí me iba con ellos también. Algunas veces se quedaban toda la semana, y la gente, es increíble cuánta gente prestó sus casas para que ellos estuvieran, les daban alimentos, gente, a lo mejor en Tequila, gente muy humilde, sin embargo, lo hacían, ¿no? Pues teníamos cierta conexión con el que estaba, no sé, a cargo del ejército en esa época. Estaba la situación muy difícil, fue cuando aparecieron los muertos alrededor de la rotonda y cosas así muy feas. Entonces yo le pedí permiso para hacer el levantamiento arquitectónico del hospital San Carlos. Y entonces él, pues amablemente, porque decía que no tenía por qué, porque era un centro, que estábamos en una época no para estar haciendo esas cosas. Y yo me iba con los chicos, hicimos el levantamiento y después hicimos una propuesta de un museo de sitio, me acuerdo. Y se lo entregamos al general. Y algo se movió en su corazón, porque cuando vio eso dijo, el ejército tiene gente capacitada, tenemos especialistas, tenemos restauradoras y somos capaces de hacer eso y más. ¿Y qué creen? ¿Qué crees? Restauró el Hospital San Carlos. Como el caso de la catedral, que también yo era del patrón de esa época, era porque la verdad era que era directora de Centro Histórico. Les agradezco que me hayan invitado, pero yo las admiré, o sea, señoras que eran amas de casa y que decidieron, que no les gustó cómo quedó la capilla que restauraron porque la pusieron un mamey casi rojo, que era lo que se hacía en esa época de los edificios públicos, y dijeron, si no podemos criticar, vamos a hacer algo. Armaron un patronato, solicitaron un recurso y el recurso les llegó directamente y restauraron la catedral junto con otra serie de cosas, ¿no? El centro histórico no se puede tratar igual que el resto de la ciudad. El centro histórico tiene unas características sumamente diferentes. Entonces, resulta que el plan de ordenamiento de los 70s, cuando todo el mundo en el país empezó a hacer sus planes de ordenamiento, y en el 90 que los 90s le tocó al municipio de Veracruz, la zona conurbada, el centro histórico era tratado igual, lo trataban como si fuera, como ahorita la administración de ahora, que dice que es circuito centro, no lo trataba como centro histórico. Entonces, claro, a la hora de dar los usos de suelo, había cosas aberrantes. Había, no sé, una bodega de cerveza, había una tienda de telas, un estacionante, cosas así terribles que no había ninguna ley que dijera esto no puede ser. Entonces, porque los usos de suelo además son, le corresponde al ayuntamiento, no al INA, este tipo de asuntos, ¿no? Entonces fue cuando en esa época me brinqué totalmente cosas. Yo ya era directora, al principio era coordinadora, pero en algún momento me pusieron como directora para poder tener, en este caso, conversación con el director de Lina, que era un señor que tenía muchos años de estar allí y que consideraba que no podía hablar con alguien de menor jerarquía. El Cabildo me volvió directora y a partir de entonces pude hablar y pude hacer muchas cosas más. Por ejemplo, el plan de ordenamiento especial para el centro histórico, gestionarlo. Se concursó a nivel nacional, lo ganó la Universidad Cristóbal Colón, con especialistas, conocedores, y se hizo un plan a la medida para el centro histórico en su momento. También el reglamento, no había un reglamento, se hizo con el Colegio de Arquitectos también,
A mí me tocó coordinar todo eso, los incentivos fiscales para que la gente pudiera deducir impuestos al 100%, o sea, casa contemporánea, casa histórica lo pueden hacer, que no lo aprovechan, y cosas así, ¿no? Eso fue una etapa como de ordenar esto. Y sí recuerdo después, cuando estábamos muy orgullosos, anualmente hacíamos foros, nos traíamos gente de cualquier parte del mundo para que hablaran, o del país, para que nos hablaran de sus experiencias. Ya éramos un grupo de gente muy entusiasta, gente joven sobre todo. Y me acuerdo que una ocasión nos trajimos a un representante del Banco Interamericano de Desarrollo. Y cada vez que venía alguien lo invitábamos a nuestra oficina, que eran 2 habitaciones que hasta la fecha creo que ya volvieron otra vez ahí. Y les mostrábamos nuestros proyectos, estábamos muy orgullosos de todo. Estábamos estrenando plan de ordenamiento, estábamos estrenando una serie de cosas. Claro, el INA es aparte, o sea, el INA nunca nos reconoció, siempre pensó que estábamos duplicando funciones, pero nosotros estábamos hechos para ser una herramienta del INA, en realidad, para apoyar. Pero bueno, lo llevamos y llegó una señora, Catherine Fox se llama, ya no está en el BID, vio todos nuestros planes y dijo, es que esto es normativa, o sea, y era la tendencia de esa época. En la época que se hicieron los planes para todo el país y en toda América Latina, la tendencia era la infraestructura, era el crecimiento de las ciudades, una serie de cosas. Pero años después fue cuando nos dimos cuenta, a nivel todo el mundo, o sea, que lo hizo, que nos olvidamos de la cuestión sociológica, sí, la cuestión económica. Y fue Catherine la que nos dijo, hace falta un plan que complemente, que es un plan de reactivación económica. O sea, el gobierno hace lo que tiene que hacer. Ha habido muchas etapas en que el gobierno arregla determinadas cosas, pero lo que se está cayendo son los edificios particulares, por ejemplo. Entonces hace falta un plan de reactivación económica. Y eso, entonces fue cuando con el alcalde que estaba en turno, armamos todo el paquete, hizo la solicitud y nos trajeron un recurso para hacer ese plan. La gente no lo entendió, se trataba de un plan no de obra, era un plan para hacer una reactivación económica. Cierto. Cuéntame. Sí, un punto muy importante fue cuando el Banco Interamericano de Desarrollo quiso apoyar el centro histórico. Curiosamente, ellos estaban apoyando Quito, lo tenían así como punta de lanza y escogieron el centro histórico de Veracruz para hacer el plan. Ellos tenían una cosa muy simple. Tenían la teoría de que tenían que participar el gobierno, la iniciativa privada y la ciudadanía. Así de simple. No era tarea del gobierno nada más, era tarea de los 3. El BID es especial, o sea, no es lo que decían los periódicos de que iban a entregar la lana y nada. O sea, vino una persona a capacitar a los encargados de la tesorería del ayuntamiento porque tenían que dar cuentas no solo del dinero que se les estaba dando y además no se les daba todo, se les daba gotas en la medida que se iba realizando el trabajo. Pero además tenían que hacer cuentas hasta de los dólares, la paridad del dólar en ese momento que pudiera estar y los intereses que podía haber generado eso. O sea, había que hacer cuentas en serio. Eso lo hacía la tesorería, ¿no? Había primero un diagnóstico, de tal manera que se buscaron especialistas para poder elaborar el diagnóstico en el cual se encontraba el estado del centro histórico desde el punto de vista físico, instalaciones, estados de los inmuebles. Por ejemplo, uno de ellos es que se escogieron 40 inmuebles que estuvieran en mal estado como punta de lanza, de los cuales se hizo una ficha técnica obviamente de quién era el propietario, sus características, fotografía, planos, etcétera, para que en una segunda etapa, que no era de diagnóstico, pudieran venir especialistas y asesorar a los propietarios qué se podría hacer. O sea, tenían la teoría que con esos 40 inmuebles que se pudieran arreglar, iba a ser una bola de nieve que mucha gente iba a poderlo arreglar, ¿no? Pero el BID tenía sus tiempos, que no son los tiempos políticos. Se tardaron 2 administraciones en hacer lo que es el primer diagnóstico. Y finalmente se terminó el diagnóstico que había que hacer
y casi al final de la administración, para el final de la administración pasó algo curioso de manera personal. Yo no estaba bien de salud. El último semestre fue difícil, algo que yo nunca me había tocado vivir. Resulta que el puesto de directora, que al principio era una coordinación que nadie daba nada por él, resulta que se volvió un puesto codiciado. Después de todo lo que se vivió con la dirección y se hizo, mucha gente quería ser director. Y entonces me empezaron a llover críticas anónimas en el periódico, o sea, terrible, que tenía que ver con hasta con mi integridad, ahora sí, diciendo cosas que no eran ciertas. Yo para entonces no estaba bien de salud porque tenía una enfermedad que ni sabía que existía, que era enfermedad diverticular. Me tuvieron que operar, me quitaron un pedazo de intestino, estuve gravísima 2 veces. El último semestre de esa administración me sentía muy débil y encima los periodicazos absurdos diciendo acerca de que si el dinero del BID, que eso qué, no había tal dinero, o sea, el BID administraba perfectamente y mandaba exactamente la cantidad que había que pagar a cada quien, siempre y cuando la persona mandara primero el documento que había tenido que haber realizado, o sea, no había esa disponibilidad como manejaban, pero sí es muy desagradable tener que escuchar eso y no defenderme, porque me decían en la administración, no contestes, no son noticias, sino son, ¿cómo se llama?, son comentaristas que no son noticias, o sea, no es una realidad y que dicen lo mismo que dicen otros. Total que yo le dije, me sentía además muy débil, estaba, para colmo, en esos últimos 6 meses murió una persona muy allegada a mí que yo sentí muchísimo. Nomás te digo que se me murió hasta el perro, vaya, mi perrito de 18 años. Y al final, obviamente, acabó la administración y además me quedé sin trabajo. Hubo cambio de administración, entró un nuevo alcalde, en este caso fue una alcaldesa nueva. Y yo puso otra persona, afortunadamente puso una persona decente, ¿sí? Aunque tenía 3 puestos al mismo tiempo, pero no era una persona decente. Y llega el BID a querer continuar con el trabajo. En lo que seguía era que se iban a traer un equipo de gente especializada pagada por ellos, economistas, sociólogos, etcétera, para hablar con estos propietarios y trabajar. Y lo único que le estaban pidiendo al ayuntamiento era un lugar donde trabajar. Yo ya había dejado apalabrada la planta alta de la biblioteca para que ahí estuvieran. Eso era lo único que se necesitaba. Y el IVA de los salarios de estas personas. Pues no quiso la administración. Querían el dinero en efectivo para obra. Entonces el BID dijo, no, así no es, esto está etiquetado. Y nos quedamos sin plan de reactivación económica en el centro histórico. Yo ya estaba fuera, ¿no? En fin, así fue. Había un alcalde que había dicho en los medios que podía contratar a cualquier persona si tenía el perfil. A mí se me ocurrió de puntada mandar mi currículum. ¿Y cuál ha sido mi sorpresa? Que me llamaron. Y además me llamaron para rehabilitar, rescatar el Teatro Clavijero. Para mí fue un gran honor, de manera que preferí salirme del Colón para hacerme cargo de lleno totalmente al Teatro Clavijero. Ahí viví, llegaba temprano, me iba en la noche, porque no solamente había que hacer un paquete para solicitar el recurso. Yo sabía cómo solicitar recursos ante el gobierno, ante todo esto, ¿no? Que estos recursos se publicaban anualmente, salían las convocatorias y había que presentar los proyectos. Entre paréntesis puedo decir que eso nos valió muchos recursos porque cuando teníamos el plan de ordenamiento que hizo el Colón, por cierto, ese era como una base para demostrar que no era una ocurrencia lo que se estaba solicitando, sino que venía avalado justamente por el plan de ordenamiento. Y en esa época hice el paquete para solicitar el recurso para rescatar el Teatro Clavijero. El Teatro Clavijero estaba abandonado. Me acuerdo que cuando llegué, los murciélagos pasaban caminando como pingüinos y se colgaban de la bisagra de las puertototas. Y empecé con el levantamiento con un equipo que se contrató, porque no había planos en AutoCAD, y hacer todo lo que es el catálogo de conceptos. Posteriormente se pasó a alguien que hizo el presupuesto, pero el catálogo de conceptos de todo lo que se tenía que hacer para rescatar el Teatro Clavijero. Hice ese paquete y nos dieron el recurso.
Y además había un patronato muy interesante que consiguieron recursos de gente, por ejemplo, no solamente ese recurso era de Conaculta, pero consiguieron de TAMSA, gente de acá, también más recursos, y se restauró el teatro. Cuando se empezó a trabajar para la restauración, que ya se tenía el recurso, pues me invitaron a hacerme cargo de la dirección del proyecto y de la obra. Yo no lo podía creer. Y ahí me quedé todo el año trabajando de sol a sol, feliz, arreglando el Teatro Clavijero. Se hicieron los concursos. Me acuerdo que los concursantes no podían creer cuando veían que se hacían las convocatorias y se hacían las licitaciones y que todo era transparente. Se discutía a través del patronato. Cada semana había junta de patronato. Era algo muy vigilado, pero muy interesante. Finalmente, pues, casi a principios del 2000, en el 98, creo, algo así, fue cuando se inauguró el Teatro Clavijero, que vino Chabela Vargas a inaugurarlo. Y bueno, ahí di parte de mi vida, ¿no? Feliz de subir y bajar escaleras, 5 pisos varias veces al día, de treparme hasta arriba de los andamios para poder sacar las molduras de la fachada, cosas así. Pero bueno, ahí estuve en primera fila. Ya el Malecón ya era como una gran plaza. En su momento a mí me tocó hacer la primera parte cuando vino el Papa y todo ese era proyecto mío, pero esta segunda vez sí se rehizo ese proyecto con el director que estaba ahora, director del Centro Histórico que había ahora en este momento. Y entonces se rehabilitó esa primera etapa, se rehabilitó otra segunda etapa que fue la Plaza de la República, que se logró hacer. La verdad era un macroproyecto. De hecho, fue un proyecto tan interesante que se llevó un concurso en la Federación del Colegio de Arquitectos, se llevó un premio, porque se trataba de hacer una especie de corredores en forma de cruz que iban desde el Malecón hasta el Ciriaco Vázquez, pasando por la Plaza de Armas y desde la Plaza de la República hasta Baluarte de Santiago y Huaca. O sea, esa cruz que era una serie de rehabilitaciones programadas donde estaban cosas como la peatonalización de la Avenida Independencia también y una serie de proyectos que ya los teníamos listos. Sin embargo, hubo un problema serio ahí. La federación era la que hacía las contrataciones, y digo afortunadamente, porque venía el contratista, hicieron la Plaza República y ya venía la segunda etapa, la tercera etapa que tenía que ver con Baluarte de Santiago. Y ahí, afortunadamente, el contratista era de la federación, porque lo que se acostumbraba a hacer es que el recurso llegaba al Estado y el Estado lo pagaba a los contratistas. Llegó el anticipo para arreglar el Baluarte de Santiago, se comenzó a hacer y a la segunda parte no llegó, se quedó en el Estado. Un gobernador que ahora está en la cárcel. Y no llegó. Entonces nos dio en la torre con las siguientes etapas. Obviamente, la federación dijo, hasta que no se termine esa etapa y se compruebe y todo, no va a haber siguiente recurso ni para la Avenida Independencia ni para lo que sigue. Y nos quedamos sin recurso. Y yo en lo personal ya me siento cansada, como diría mi madre. O sea, yo por dentro me siento joven, pero por fuera hay algo que no me está respondiendo. Y me estoy preparando. En primer lugar, sigo trabajando en lo que me gusta, pero soy feliz de vivir donde vivo. Yo vivo en El Morro. Cuando a mí me dieron mi casa del Morro hace muchos años, hace, no sé, más de 35 años, en su momento que me adjudicaron y que empecé a pagar los 20 años que había que pagar y demás, no lo podía creer, porque esa es mi zona favorita. Cuando yo iba de viaje por la carretera vieja a Córdoba, mis primos, y pasábamos de regreso por ahí, yo nunca me perdía ese mar con las escolleras. Es un paisaje precioso. Entonces, cuando me tocó a mí que me adjudicaran casa ahí, para mí fue como un regalo tener casa justo ahí. Entonces, soy feliz. Estoy en la casa que me gusta y me estoy preparando porque estoy desechando cosas. Hay muchas cosas que cargamos que no tenemos ya que decir cargando a la medida que vamos perdiendo fuerza física. Entonces, me achiqué solo en la planta baja, separé la planta alta la alquilo, me quedo con planta baja, una recámara, que por cierto, como mi mamá tiene que dormir con alguien, yo duermo con ella, tenemos un departamento de una recámara en planta baja, y desechar muchas cosas,
cosas que limpiar, ropa que lavar, no tener cosas de más, no se necesitan realmente. ¿Qué puede ser mejor en la vida que atravesarte el puente, caminar en la playa, ir a dar clases con el grupo que te gusta, poder hacer la limpieza de tu casa y que no es una casa tan extremadamente grande, con los libros que te gustan? Entonces estoy achicando, así es como me estoy preparando. Ahora sí que de acuerdo a las posibilidades que pueda llegar a tener para poder ser autosuficiente hasta donde sea posible. Ya no soy, no diré en la vejez porque ya soy de tercera edad, yo ya tengo 67 años. Y sí se va sintiendo poco a poco que, pues bueno, que ya no son tan fáciles las cosas físicamente para realizar. Alicia, pues te agradezco muchísimo que nos hayas visitado Ay, y todo me esto que costó nos has trabajo, qué contado. horror. Bueno, gracias por invitarme, ¿no? Y por hacerme partícipe de tu plan, que me parece genial. O sea, yo me considero una persona común y corriente, y poder, no había hablado de mí así, de esa manera, jamás. Y bueno, pues ya lo dije.